Damos la bienvenida a doña Rosana Navarro Heras, secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, y le agradecemos su presencia y que haya llegado con tiempo más que sobrado para nuestra comparecencia. En primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra don Antonio Hurtado Zurera. Gracias, presidente. Al grano vamos para ser breve. En primer lugar, agradecerle la comparecencia y le voy a hacer una serie de preguntas que espero que me pueda responder. La primera con relación al céntimo sanitario. La sentencia de principio de este año europea obliga a la devolución del céntimo sanitario. El señor Montoro, en el último Consejo de Ministros, anunció que se iba a devolver justamente esta semana, dijo él, 2.000 millones de euros. Me imagino que serían solicitudes ya tramitadas y comprobadas. Nos gustaría saber si eso va a correr a cargo exclusivamente del Estado, va a haber algún tipo de liquidación con comunidades autónomas, aquellas que lo tenían establecido, que eran la totalidad menos 3. Y, por otra parte, nos preocupa mucho que va a haber ahí, de los 4.000 millones teóricamente que hay que devolver de los años no prescritos, que serían 2010 a 2012, que fue el último año del céntimo sanitario, los consumidores, por el sistema que se va a utilizar para la devolución, va a ser casi prácticamente imposible que puedan conseguir la devolución del céntimo sanitario. Nos gustaría saber si van a establecer algún tipo de sistema para que no sea solamente la devolución de 2.000 millones, sino que se pueda conseguir la devolución íntegra y total de los 4.000 millones de los años no prescritos. En segundo lugar, me gustaría saber, porque la última comparecencia que tuvo usted aquí en la Comisión de Presupuestos, para hablar de la financiación autonómica, hizo mención al grupo de trabajo que se había creado después de la conferencia de presidentes, para ver qué modelo de financiación, donde se integraría no solamente la autonómica, sino también la local. Me gustaría conocer cuál es el resultado de ese trabajo, de esa comisión de expertos. ¿Para cuándo tienen ustedes previsto abordar de una vez por todas la reforma o el cambio o el nuevo modelo de financiación autonómica, que yo creo, y me lo va a permitir, que tiene que ver mucho con los conflictos territoriales que estamos viviendo, graves conflictos territoriales en este país? Desde luego creo que la indolencia y el quitarse el problema de en medio, no abordando un nuevo sistema de financiación, está empeorando aún más ese conflicto territorial que estamos viviendo. Sin embargo, ustedes están sacando las balanzas fiscales. En julio sacaron ustedes las balanzas fiscales. Hay tantas balanzas fiscales como expertos puedan elaborarlas. Y, desde luego, creo que ha sido muy desafortunada porque lo que ha hecho es enfrentar a territorios. No solamente no abordamos la necesidad de un diálogo con el conflicto territorial que tenemos en estos momentos, un diálogo que debiese ser en el marco de la financiación autonómica, y, sin embargo, hacemos público unas balanzas fiscales, insisto, una de las miles e infinitas balanzas fiscales que pudiésemos publicar en este país. ¿Qué intención tiene el Gobierno al respecto con relación a seguir publicando balanzas fiscales y los métodos a utilizar en las balanzas fiscales? En tercer lugar, le pregunto por el previsto catastrazo que va a haber en este país en el año 2015. Nos preocupa muchísimo que prácticamente 7,5 millones de inmuebles van a aumentar sustancialmente el valor catastral. Se puede hacer bien vía ayuntamientos o de oficio, también establecen ustedes esa posibilidad, para aquellas ponencias de valores que ustedes consideran que están los valores catastrales bastante por debajo de los valores de mercado, que son ponencias de valores que han entrado en vigor con anterioridad al 2004 y 2005, es decir, del 2003 para atrás. Luego va a haber otros municipios del 2006 hasta el 2008 que probablemente el ajuste tenga que ser aminorar los valores catastrales, pero va a haber 7,5 millones prácticamente de inmuebles que van a sufrir un auténtico catastrazo, y lo que nos preocupa es a ver si
han rebajado un poquito usted el IRPF y ahora nos van a subir el IBI, con lo cual nos vamos a quedar peor que estábamos. Y me gustaría que me hiciese usted esa cuenta, por favor. Otro tema es con relación a la aplicación del superávit de los ayuntamientos. Es una demanda reiterada de los ayuntamientos de este país que están saneados, que tienen superávit, la gran mayoría, a costa de sufrir lo indecible y de poder hacer poco. Y el señor diputado de Córdoba sabe la realidad de los ayuntamientos de Córdoba, lo mal que lo están pasando con un auténtico superávit contable y que realmente no pueden, por las limitaciones de estabilidad, no pueden aplicar ese superávit a inversiones en un momento tan grave y de tanta necesidad de creación y de fomento de empleo como existe en este país. ¿Qué intención tiene el Gobierno? Luego, esto ya es reiterado y yo no entiendo la razón y se lo pido por favor que me lo explique porque es que debe de haber algo que se me escapa. ¿Por qué no presupuestan ustedes nunca el IBI de los municipios con los de embalses? ¿Por qué tenemos que ir siempre a modificaciones, con retraso en el pago? Eso sí es una ayuda realmente a los municipios. Señor diputado, tiene que terminar. Concluir, presidente. ¿Por qué no lo presupuestan a ustedes? ¿Por qué desde el inicio no son cumplidores con esos municipios que tienen que cobrar el IBI? Y luego, por otra parte, hay una demanda, y con esto concluyo, hay una demanda de la necesidad de crear un nuevo sistema de reintegro, en concreto, de dinero defraudado a las administraciones públicas. El sistema que hay ahora mismo para conseguir el reintegro del dinero defraudado por corruptelas, corrupciones, llámele como se llame, es súper difícil y súper ineficaz. Se dilata en el tiempo y al final no se consigue el reintegro, que es lo principal de la defraudación que ha sufrido. Se acabó su tiempo. Instituciones, concluyo, presidente. ¿Por qué no modifican ustedes el sistema? ¿Están dispuestos a modificarlo? ¿En qué sentido? Gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Doña María Eugenia Romero Rodríguez tiene la palabra en nombre del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Quiero, en primer lugar, agradecer su comparecencia a la Secretaría General y, hombre, centrar un poco el debate, porque aquí se ha entrado en temas que ya debatimos ayer en la comparecencia del presidente de la Agencia Tributaria, como fue la revisión de los valores catastrales y el tema del IBI, que es competencia municipal, aplicar los porcentajes, y centrar en la financiación territorial. En lo que la financiación territorial se refiere, el importe previsto, según mis cuentas, los presupuestos anuales del Estado consolidados para 2015, en concepto de transferencias corrientes y de capital, asciende a 39.226 millones de euros, con un aumento del 5,3% respecto del ejercicio anterior, lo que considero una apuesta importante, teniendo en cuenta sobre todo que la Administración central, lo que son los ministerios, reducen el gasto en un 0,2%. El 58,1% del total corresponde a transferencias a las comunidades autónomas, que aumentan un 7,8%, y en las entidades locales aumentan un 2% con respecto a 2014. Lo que sí me gustaría que me detallara la Secretaría General, porque hay varios mecanismos que inciden en la financiación territorial. Por un lado, contamos con el propio sistema y, por otro lado, contamos con unos mecanismos adicionales con independencia de lo que son inversiones territorializadas, que en la mayoría de los casos están centradas en temas de fomento, lo que se le llama obra pública. Porque si bien es cierto que el sistema de financiación no nos gusta, fue un sistema, y lo dijimos muy claro de este grupo, que aprobó el Gobierno socialista y el Grupo Socialista con sus votos, la verdad es que es de una ceguera absolutamente total política pedir su cambio en estos momentos, cuando nos encontramos a principio de legislatura con una caída brutal de ingresos y un déficit galopante, lo que sería habernos repartido entre las comunidades autónomas
y corporaciones locales en la miseria y con un desafío soberanista y cuando vamos a tener una elección autonómica en puerta, sobre todo teniendo en cuenta que quien negocia el sistema puede ser que no sea el mismo que lo aplique. Y sobre todo que he escuchado de algunos grupos pedirlo. Yo sé que esos grupos llevaban pues en su programa electoral que iban a cambiar la financiación local, estuvieron aquí 8 años en gobierno y nunca la tocaron. Me parece un poco... En este momento no creo, desde este grupo, no sé si desde el Gobierno creen que es el momento más oportuno, pero yo cuando van a cambiar los actores con una elección autonómica en puerta no lo veo muy razonable. Lo cierto es que como el sistema no es ideal, sí que se han venido adoptando desde el Gobierno distintos mecanismos adicionales de financiación. Aquí se ha hecho referencia al pago a proveedores, se ha hecho referencia al FLAS, se ha hecho referencia a los anticipos a cuenta y a mí me gustaría que detallara esas cuantías, esas cantidades adicionales a lo que es el propio sistema de financiación y si alguna vez algún Gobierno había puesto a disposición de las corporaciones locales y las comunidades autónomas tanto dinero y tanta liquidez, y si era posible que una comunidad autónoma en sus condiciones fuera a pedir endeudamiento sola y consiguiera en estos momentos y en los momentos pasados el ahorro que actualmente se consigue, y si hubieran podido pagar sus deudas tanto las corporaciones locales como las comunidades autónomas, porque muchas de las facturas que había estaban en pesetas, ahora relativas al año 2007, y eso ha evitado el cierre de muchísimas empresas y la pérdida de muchísimos miles de puestos de trabajo. A mí me gustaría también que nos indicara un poco el tema del FLAS social, porque quien ha vivido la vida municipal y quien viene de ayuntamiento sabe perfectamente que con deudas como la que se adeudan al Ayuntamiento de Sevilla de cerca de 17 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía en temas de dependencia, pues es muy difícil que un ayuntamiento salga adelante y pueda con sus propios ingresos sacar adelante lo que son las políticas sociales. En lo que se ha intentado arreglar desde la ley local, desde la ley de reforma de base de régimen local, lo que se le llamaba, pues, digamos, la subsidiariedad, el hecho de que fueran las corporaciones locales las que le hicieran los deberes a las comunidades autónomas sin financiación para ello. En definitiva, nosotros creemos que se ha hecho bastante en lograr una financiación suficiente para las administraciones territoriales, que a la postre no es más que una confianza en estas mismas, que han reducido bastante el déficit. Aquí me podrá usted concretar más, para prestar los recursos, los servicios con eficacia y con calidad a los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Romero. Ahora tiene la oportunidad de dar sus explicaciones doña Rosana Navarro, secretaria general de Coordinación Autonómica y Local. Sí, muchas gracias. Una vez más tengo el honor de comparecer en esta Comisión de Presupuestos para exponer y detallar las partidas y programas de gastos que conciernen a la Secretaría General de la que soy titular, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Agradezco enormemente las preguntas que me han formulado los diferentes representantes de los grupos parlamentarios, tanto por su contenido como por su forma de exposición, porque me van a dar también a mí la oportunidad de exponer las grandes líneas de financiación de nuestras administraciones territoriales en el proyecto de presupuestos generales de 2015. Proyecto que no olvida el compromiso asumido por el Gobierno desde el 2012 de garantizar la sostenibilidad de nuestras administraciones, las cuales, por supuesto, están coadyuvando a cumplimentar los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, todo ello sin menoscabo de los servicios públicos fundamentales. Los presupuestos generales del Estado para 2015, tal y como expuso el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, son unos presupuestos que consolidan la recuperación económica que se inició con los del 2014 y que nos encardinan plenamente en una senda de crecimiento económico, de prosperidad y de empleo, a pesar de que haya muchos que todavía se empeñan en afirmar lo contrario, quizá por prudencia o quizá por desconocimiento. Los datos, por ejemplo, de empleo que acabamos de recibir nos dan una idea de que registramos el mejor septiembre desde hace 8 años, con una creación de 12.182 puestos de trabajo. Pues bien, prueba de ello es que el proyecto de ley de presupuestos del Estado para el próximo 2015, la financiación territorial se incrementa de modo total y absoluto, y así contesto a la señora Romero. Efectivamente, hay un crecimiento de 3.118 millones de euros, lo que supone un 3,2% más
al pasar de 98.469 millones y superamos los 100.000 millones de euros, en concreto 101.587 millones de financiación para nuestras administraciones territoriales. Administraciones que, por su cercanía y por su proximidad, pueden sostener nuestro gasto social y los servicios fundamentales. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales cohesionan de esta forma la estructura territorial de nuestro país. Por sus sectores, la financiación de las comunidades autónomas se incrementa a un 2,8%, más de 2.331 millones de euros, pasando de 82.046 a 84.377. Por eso las comunidades cada vez pueden seguir y se garantiza que sigan prestando esos servicios públicos fundamentales. De esa cuantía, lo que van a la parte fundamental constituyen las entregas a cuenta del sistema de financiación, al que ahora haré referencia, porque suponen un incremento frente al año anterior de un 4,84%. En concreto, este sistema de financiación que efectivamente hemos creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera un grupo de trabajo para reportar al Comité Técnico de Evaluación Permanente, porque el compromiso de este comité es evaluar el sistema actual de financiación, no proponer uno nuevo. Sí que hemos recibido, ha habido distintas reuniones y hemos recibido ya las valoraciones de todas y cada una de las comunidades autónomas, en las que sí que apreciamos que no tienen toda la documentación global, puesto que estamos en el tercer año liquidado del sistema. De los 5 años, solo se han liquidado 3. El año 2012, que sería el último año, se liquida en el año 2015 y el año 2013 se liquidará en el año 2016. Por lo tanto, yo creo que para hacer una valoración adecuada deberíamos de tener al menos algo más de esa información. En todo caso, se elevará al Comité Técnico de Evaluación Permanente para que reporte al Consejo de Política Fiscal y Financiera, contestando así a la pregunta del señor Hurtado. En relación con las entidades locales, su financiación es la que experimenta un mayor incremento de las administraciones territoriales. Señora Romero, efectivamente, un 4,8% más, 787 millones, hasta alcanzar los 17.210 millones en 2015. Solo en concepto de entregas a cuentas se han incrementado un 6,1%. De esta forma, se consolida una tendencia creciente de los últimos años en el concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación local. Un dato, simplemente entre 2012 y 2015 este incremento ha sido del 24%, y si nos remontamos al año en el que se empezó a aplicar por primera vez este sistema, en el año 2004, el incremento ha sido de un 62,5%. Lo que sí que constatamos es que el sistema de financiación local es el que funciona. Este sí que verdaderamente funciona. Este incremento de financiación territorial, además, es consecuencia del extraordinario esfuerzo que la lucha de consolidación fiscal y reducción del déficit están haciendo nuestras administraciones. Es un esfuerzo imprescindible para poder afrontar el crecimiento, como recordó el martes el ministro Cristóbal Montoro, y cuya contención no había ni podía haber salida a la crisis posible, de una forma como está pasando, sólida y real. El ejemplo más vivo de este esfuerzo, tal y como ha comentado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, es el paso de un déficit en el año 2011 de las haciendas locales del menos 0,39 a un superávit de un más 0,52. Estamos hablando de 0,91% del PIB, o sea, más de 9.000 millones de euros en el espacio de estos 3 años. Por lo tanto, creo que es digno desde aquí de felicitarles y reconocerles el esfuerzo que están haciendo, y que dentro de ese esfuerzo uno de los ingresos que tienen, el mayor ingreso que tienen tributario, es el IBI. Por eso también aprovecho para responder a la pregunta del señor Hurtado. Sobre la actualización de valores catastrales, en primer lugar, efectivamente, no se va a aplicar nunca de oficio por el Estado, es voluntario por parte de los municipios, los que deciden o no acogerse a esta regularización, pero no va a suponer, ni tiene por qué suponer de entrada, un aumento de presión fiscal. Lo que intentan esos coeficientes es ajustar los valores catastrales al 50% del valor de mercado. En unos casos subirán, aquellos que se han valorado o llevan valorados hace más de 10 o 15 años, y en otros el efecto va a ser a la baja. Lo que sí que tengo constancia es que de la comparativa de la aplicación de coeficientes al alza y a la baja se desprende que el efecto neto de la actualización
es una bajada del valor catastral total de en torno al 1,5% en 2014. Para 2015 el efecto neto previsto más o menos es el mismo. Yo creo que también es una alegría estos sistemas que aplica la Dirección General de Catastro de forma actual y moderna, que evita notificaciones y que actualiza los valores de forma cuasi automática a una realidad. Junto con este procedimiento están llevando a cabo un procedimiento de regularización catastral. Estamos hablando de incorporar omisiones de bienes inmuebles que no estaban tributando y que no han tributado nunca. Creo que antes de subir impuestos lo mejor es que todos tributen. Es una especie de buscar esa lucha contra el fraude a la que antes hacía también referencia el señor Hurtado y que tiene un coste cero para las administraciones y que además supone comprobar entre los años, en un plazo de 4 años, todas las revisiones de todos los ayuntamientos de toda España. En los trabajos iniciados en 2014 se han revisado ya 1.815 municipios y han detectado un conjunto de omisiones que su titular tendrá la oportunidad de ofrecer esos datos que creo que son también dignos de alabanza. El incremento, entonces, de financiación de nuestras administraciones se inserta de forma coordinada en este amplio paquete de medidas de liquidez, por lo que preguntaba la señora Romero, que el Gobierno viene suministrando a las comunidades autónomas desde el año 2012 y que ha tenido claros referentes en el Fondo de Liquidez Autonómica y también en la financiación para el pago a proveedores. Yo creo que merece la pena apostar por estos dos instrumentos, han merecido la pena porque han saneado las finanzas, han garantizado la prestación de los servicios públicos y, sobre todo, han mantenido la subsistencia de pymes y autónomos que estaban en un momento dado de asfixia autonómica por la falta de pago de nuestras administraciones. El Fondo de Pago a Proveedores ha otorgado liquidez por importe de 41.814 millones y ha logrado pagar más de 8 millones de facturas. Por su parte, el Fondo de Liquidez Autonómico ha suministrado en los años 2012 y hasta el 2014 52.558 millones. Hemos logrado con esto que estas comunidades autónomas que voluntariamente decidieron adherirse al FLA puedan mantener los servicios fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y sí que quiero resaltar, frente a lo que pueden pensar, las condiciones ventajosas a las que se financian estas comunidades, que les va a suponer un ahorro en intereses para el conjunto de los años que dure la operación frente a las que no están en este sistema, en este fondo, de 4.246 millones de euros. ¿Por qué? Porque se les financia a un tipo privilegiado, Tesoro más 10 puntos básicos en la actualidad. Eso en el mercado financiero actualmente es imposible que ninguna comunidad lo pudiera obtener. Como acabo de apuntar, los presupuestos del 2015 renuevan el compromiso del Gobierno con las comunidades autónomas. Una vez más va a haber fondo de liquidez autonómico. A consecuencia de los menores vencimientos por préstamos, la cuantía se ha reducido solo en 2.000 millones. Tenemos una cuantía de 21.000 millones en la que, y respondiendo a la señora Romero, tiene entrada el nuevo mecanismo de fondo social, que es una medida temporal y voluntaria destinada a que cobren las entidades locales y a dar liquidez también a las comunidades autónomas para que puedan financiar todos estos convenios sociales que tienen con las corporaciones sociales. Sí que me gustaría matizar que sí ya llevan pagando, gracias a estos mecanismos, gracias al FLA y gracias al Fondo de Pago a Proveedores, han pagado las comunidades autónomas deudas de corporaciones locales hasta la fecha por un importe de 1.940 millones de euros que de otra forma hubiera sido imposible satisfacer, dada la falta de liquidez de las administraciones autonómicas, con lo cual le dejaba a las corporaciones locales en una situación completa de indefensión, que tenían que acudir a un préstamo bancario cuando a su vez les debía dinero la comunidad y cuando no podían cumplir con su periodo medio de pago a proveedores porque las comunidades autónomas no le pagaban. Bien, a estos 1.940 millones ahora se le une este nuevo fondo en las que las comunidades autónomas con convenios pendientes de pago con las entidades locales se les va a ofrecer saldar su deuda por sus medios propios o pagarlas a través de un préstamo que se les va a conceder a estos tipos de interés tan privilegiados, préstamo que se lo va a conceder el Estado. Si la comunidad autónoma no paga y no se adhiere al mecanismo, evidentemente el siguiente paso, por supuesto, será retener los recursos del sistema de financiación, pero tenemos que acabar con esta práctica de deudas entre administraciones que, al final, el último que se resiente es el ciudadano, el pequeño empresario que ve que sus facturas no se pagan.
Por otro lado, también me gustaría referirme, y así termino, a otras medidas que se han aprobado, que han inyectado liquidez y tesorería a nuestras haciendas, a nuestras administraciones territoriales. Contestando así a la señora Romero, entendemos, en primer lugar, que el Fondo de Liquidez Autonómico se ha reducido el tipo impositivo todavía más desde octubre de este año y durante todo el año que viene al 1%, con lo cual vamos a darles además un año de carencia para devolver la cuota principal que tenían que empezar a devolver el año que viene, y les va a permitir generar un impacto de 4.126 millones entre los meses que restan del 2014 y el año 2015. Yo creo que son cuantías nada desdeñables y muy importantes en términos de liquidez, pero también tenemos una gran medida, y es que, nada más tomar posesión el nuevo equipo de Gobierno, aplazó la devolución de las liquidaciones negativas hasta los 10 años, y en la actualidad se ha vuelto a aprobar que ese aplazamiento de 10 años se eleve a 20. Por lo tanto, tenemos que les va a generar a las comunidades autónomas una liquidez, ese aplazamiento a 20 años, de 1.373 millones y a las entidades locales de 267 millones de euros. Pero también hemos podido reducir el tipo de interés al que tienen que devolver los préstamos del Fondo de Pago a Proveedores, y ha tenido un impacto positivo de 175 millones de euros. 105 millones por la reducción del tipo de interés y 69 por haber permitido refinanciaciones en el mercado, porque sí, se pueden refinanciar en el mercado tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales. El Gobierno ha establecido, además, a través del principio de prudencia financiera, una serie de medidas sucesivas en las que ha ido bajando el tipo de interés a las que las comunidades autónomas o las corporaciones locales pueden adquirir préstamos en el mercado. Hemos pasado de 250 puntos básicos en el año 2012 a 50 puntos básicos en la actualidad, y muchas de ellas consiguen ofertas incluso por debajo de esa cifra. Por lo tanto, señora Hurtado, lejos de afirmar o poder afirmar, como se hizo en esta Cámara el año pasado, que hemos anulado o desacreditado ante los mercados a las administraciones territoriales, creo que ha sido todo lo contrario. Les hemos puesto en una posición preferente en la negociación y en una posición tan ventajosa que consiguen a borbotones esa financiación. No es una financiación con cuentagotas ni con las condiciones que quieran los bancos. Las condiciones las ponemos las administraciones públicas. En conjunto, las medidas de ahorro y liquidez anteriormente referidas suponen 427 millones extra para las comunidades autónomas en el año 2014 y 5.317 millones en el año 2015. Y concluyo ya mi intervención. La perspectiva que he expuesto permite extraer como conclusión que nuestras administraciones territoriales, nuestras comunidades autónomas y nuestras entidades locales se encuentran hoy en una mejor situación financiera que al cierre del ejercicio 2011, una situación, un escenario que no es en absoluto fruto del azar, sino que es fruto de la perseverancia y del compromiso por cumplir unos objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, sin cuya consecución, sin cuya reducción, no era posible lograr la salida de la crisis. Frente al realismo mágico de quienes propugnaron e incluso propugnan soluciones imposibles, sin cuadrar las cuentas, se impone la razón de quienes consideramos el déficit como el mayor enemigo del crecimiento, de la prosperidad y del empleo. El futuro, yo creo, que se presenta con la tranquilidad de quien, pese a tener aún todavía un camino por recorrer, conoce por dónde camina y cuál es el destino, la sostenibilidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doña Rosana Navarro. Le agradecemos su presencia y sus explicaciones. Muchas gracias.